Le agradezco, canciller, por esta entrevista a La Voz de América. Con todo gusto, estamos para servirles. Canciller, Costa Rica se ha destacado como uno de los países de América Latina que mejor ha enfrentado la pandemia del coronavirus, pero hay muchos costarricenses que han resentido los efectos económicos por el cierre de la frontera y la ausencia de turistas. ¿Cómo ha afectado la pandemia la economía costarricense? No cabe duda que la pandemia ha tenido un efecto muy importante en la economía y en la parte social. Recordemos que los tres sectores que más han sufrido por la pandemia son precisamente el turismo, el transporte y los servicios. Y en el caso de Costa Rica, en que la industria turística representa el 8% del Producto Interno Bruto, y cuando estamos acostumbrados a recibir un promedio de 3 millones de turistas al año, siendo un país de 5 millones de habitantes, se comprenderá que la afectación ha sido muy significativa. Sin embargo, el proceso de recuperación va caminando de manera positiva, somos optimistas, confiamos que los números prepandémicos podamos alcanzarlos lo más pronto posible. Al cierre del año anterior, el 40% de las cifras de turistas se habían alcanzado. La totalidad de líneas aéreas prepandemia han regresado a Costa Rica y ahora lo que basta por tener claro es cómo reinventar el mercado turístico, garantizando a los turistas que el destino costarricense es un destino seguro, pero también sanitariamente conveniente. Hay una encuesta de la Universidad de Costa Rica que reveló que más del 60% de los hogares costarricenses sufrieron los efectos económicos de la pandemia. ¿Cómo trabajó el gobierno del presidente Carlos Alvarado para mitigar ese impacto? Recordemos que paralelamente a la pandemia, Costa Rica recién pasó una reforma fiscal que permitió de alguna manera preparar las finanzas públicas para atender sobre todo a aquellas poblaciones muy vulnerables, aquellas personas que perdieron el empleo, y recordemos que durante los primeros meses el país desarrolló una propuesta de asistencia social conocida como Bonos Proteger, mientras se generaban los mecanismos necesarios para volver a recuperar los empleos que no se han recuperado. Nuestros niveles de empleo son altos, como lo son en América Latina, y hoy por hoy es el reto principal recuperar los niveles de empleo. Niveles de empleo que también están muy relacionados con una situación que quedó al desnudo en la pandemia, pero que estaba ahí, que son los altos niveles de desigualdad en la región. Y en educación, precisamente, tuvimos clara esa fotografía. Estamos a las puertas, Donaldo, de una generación perdida. Y una generación perdida hoy que nos va a pasar a toda la región una factura muy cara dentro de 10 años si no tomamos las acciones correctivas en el corto plazo. Canciller, Costa Rica se ha destacado en el mundo por sus políticas medioambientales. Hay un proyecto que está integrado por varios países, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, para desarrollar la reserva marina más importante del hemisferio. ¿Cómo ha avanzado ese proyecto? Mire, precisamente la sostenibilidad ha sido parte del sello que tiene que estar muy relacionado con el turismo, que dicho sea de paso en el caso de Costa Rica, y permítame regresar brevemente a su consulta anterior, es una de las actividades que más generan democratización de las economías. Aquí tenemos un dicho que queremos siempre reiterar, que cuando llueve todo el mundo tiene que mojarse, y es una de las maneras concretas para atender los retos de la desigualdad. Pero usted menciona ahora un esfuerzo que estamos haciendo con Panamá, con Colombia y con Ecuador, que enlaza perfectamente con una propuesta que llamamos nosotros la diplomacia del océano. En el caso de Costa Rica y por la isla del Coco, Costa Rica tiene 11 veces en el Pacífico el tamaño de su tierra. Es decir, Costa Rica es un país eminentemente oceánico y ahora nos corresponde a nosotros, con responsabilidad, con sostenibilidad, entender que la economía azul se convierte hoy en un motor de desarrollo para las zonas costeras, que precisamente son, en nuestro caso, las zonas que presentan altos índices de tener retos en desarrollo humano. Canciller, usted ya está cerrando su gestión. ¿Cuál es el balance que hace de los años que ha trabajado con el gobierno del presidente Carlos Alvarado? Bueno, a lo largo de los 2 últimos años nunca nos imaginamos que teníamos que enfrentar una pandemia.
Ni usted ni yo recibimos ningún curso, ni en universidad, ni en otro ente que nos preparara para una pandemia. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, la política exterior del país ha tenido tres características fundamentales. Ha sido una política exterior prudente, y cuando digo prudente es articulada inteligentemente. Ha sido una política exterior modesta en los modales y sobre todo firme. Muchas veces se confunde las políticas exteriores de un país con la exposición mediática, pero hoy más que nunca tenemos que entender que la prudencia, la modestia y la firmeza en el contexto geopolítico regional se convierten en armas inteligentes de acción exterior. Canciller, ¿cómo se le puede explicar al continente que al llegar a la presidencia el presidente Carlos Alvarado tenía alto índice de popularidad? Sin embargo, a pocos meses de abandonar su mandato está en niveles muy bajos, incluso algunas encuestas lo ponen por debajo de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Mire, yo creo que es un fenómeno que ningún jefe de Estado se escapa en la región cuando nos referimos a los índices de popularidad, porque eso también es una fotografía de un momento determinado. Pero si usted me lo permite, yo quisiera señalar que la administración del presidente Alvarado tuvo que enfrentar retos que en el caso de Costa Rica estaban desatendidos por muchos años, y le menciono básicamente tres. Una reforma fiscal que fue sumamente importante para el país. Hablar de impuestos nunca va a ser popular, eso son medidas impopulares, y el gobierno del presidente Alvarado, con el concurso de todos los sectores sociales, políticos y productivos, avanzó el país hacia esa reforma fiscal que hoy nos permite gozar, según los últimos números del Ministerio de Hacienda, de números macroeconómicos fiscales que generarán oportunidades. Segundo, la pandemia. La pandemia significó destinar recursos que posiblemente se hubieran utilizado en obras de infraestructura a prioridades sanitarias. Y eso nos ha puesto en estos momentos en un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional que de alguna manera también nos va a recuperar la confianza de los mercados internacionales para generar mayores oportunidades de inversión y consecuentemente de empleo. Pero también hay situaciones de orden geopolítico que atentan muchas veces contra la percepción en el momento del desempeño. Yo siempre he dicho, y yo creo que la historia así lo ha demostrado, que para ver el árbol hay que ver el bosque, y ese bosque lo podremos ver en algunos años, cuando los analistas, los periodistas, los investigadores sociales tomen la fotografía correcta de lo que es una gestión de un presidente. Una gestión de un presidente tiene que verse con visión de Estado, con visión que trasciende muchas veces una cronología determinada de su mandato. Canciller, ¿qué le dice el hecho de que Estados Unidos recomiende a sus ciudadanos no venir a Costa Rica por el COVID-19 y también por los altos índices de criminalidad? Mire, yo creo que tenemos que tener claro que las alertas de viaje que emite el Departamento de Estado, como cualquier otro país, nosotros también las emitimos, y en el caso particular de la pandemia tienen esa característica. Quiero recordarle que Costa Rica estuvo hasta hace pocas semanas en alerta 2. Eso depende mucho del comportamiento de la pandemia y sobre todo con esta nueva cepa de Omicron que es sumamente contagiosa. No solamente es Costa Rica, son muchos países, pero lo importante acá es que las acciones para atender la pandemia nos permitan en el corto plazo regresar a los niveles de alerta apropiados para que sigamos promoviendo el turismo. Y en temas de seguridad ciudadana es importante entender que obviamente es fundamental que un destino sea seguro, y en eso nuestras autoridades, no solamente seguridad, porque la seguridad tiene que verse también con óptica sociológica, han venido trabajando para que el destino sea seguro desde el punto de vista de seguridad ciudadana, pero también sea sanitariamente seguro. Esos dos elementos, Donaldo, son fundamentales para lo que le mencionaba al principio también en una de sus preguntas, redescubrir y reorientar cuáles son esos signos de mercadeo para atraer a ese nuevo turista. ¿Usted considera que tiene que ver el caso de la turista que fue víctima de abuso sexual en una playa de Costa Rica? Mire, en realidad los índices de criminalidad que utiliza el Departamento de Estado tienen métricas que ellos han establecido. Nosotros estamos con una política de seguridad ciudadana que se ha venido desarrollando a lo largo de los años. Tenemos también el fenómeno del narcotráfico como país de paso.
Todos estos elementos tienen que entenderse desde la óptica de la seguridad, de la prevención, de la represión, pero también de cómo podemos integrar más a las comunidades. El caso lamentable que repudiamos de la turista que fue objeto de un asalto sexual, de un intento de violación, una violación o de un ultraje en el Caribe costarricense, nos llama no solamente a la preocupación, sino a la ocupación. Usted pudo haber también constatado la reacción inmediata de toda la institucionalidad costarricense, fuerzas vivas, fuerzas también de organizaciones sociales, pero también la institucionalidad del gobierno como un todo para atender eso. Aquí pasamos también por un elemento fundamental, que es la protección y la defensa de las mujeres de poder transitar absolutamente libre en Costa Rica, en el Caribe, como en cualquier parte del mundo, con total certeza de su seguridad. Al cierre de la gestión del presidente Carlos Alvarado, ¿cómo quedan los casos más sonados acá en Costa Rica, como Diamante, Azteca y Cochinilla? En sede judicial, como tiene que ser, atendiendo el debido proceso, un poder judicial independiente, un poder judicial que en su momento, cumpliendo con los procedimientos establecidos, determinará cuáles son los culpables y las responsabilidades. Lo importante cuando hay casos de corrupción que se condenan totalmente es que haya una institucionalidad que muchas veces tiene que estar relacionada también con la prensa. Generan esa capacidad de respuesta y de acción. Y eso yo creo que hay que reconocerlo y hay que celebrarlo. Canciller, se estima que más de 100.000 migrantes nicaragüenses y más de 40.000 venezolanos han solicitado refugio en Costa Rica. ¿Se puede decir que ese ha sido su principal reto durante su gestión como canciller? Mire, el fenómeno migratorio en el caso nicaragüense, que a partir de los hechos del 2018, la crisis 2018, supera al día de hoy cerca de 100.000 nicaragüenses que han pedido refugio en Costa Rica, un instituto que también está en nuestra identidad nacional, ha generado también situaciones particulares junto con otros flujos migratorios. Le menciono los haitianos o le menciono los extracontinentales. Pero en el caso específico de los migrantes nicaragüenses, que a partir de 2018 hubo un aumento. A septiembre del año anterior teníamos solamente en el año 2021, cerca de 30.000 nuevas solicitudes, y en los últimos meses ese número ha aumentado. Yo creo que es importante entender que la migración tiene que abordarse con un criterio de responsabilidad compartida, pero también con una solución integral a las causas estructurales de esa migración. Nadie, Donaldo, migra de su país por gusto, lo hace por situaciones muy particulares, y es responsabilidad también de la comunidad internacional atender la solución de las causas estructurales para que las migraciones no se conviertan en un común denominador, sino en una excepcionalidad. Justamente Costa Rica, canciller, se ha destacado por su política migratoria con los venezolanos y los nicaragüenses, pero ¿tiene capacidad Costa Rica para recibir a más migrantes, tomando en cuenta que el gobierno de Ortega asumió un nuevo mandato y también en Venezuela continúa la crisis sociopolítica? Mire, la movilidad humana y las migraciones están presentes, llegaron para quedarse. Entonces tenemos que abordarlo, repito, con una óptica de responsabilidad regional. Recientemente hemos venido participando en diálogos con socios regionales y extrarregionales, porque tenemos que garantizar que hay medidas en el corto plazo de óptica de derechos humanos que es importante atender, pero yo quiero insistir en que también es importante tener claridad cuáles son las medidas a mediano plazo y cuáles son esas causas estructurales. Y esas causas estructurales nacen básicamente en dotar a las poblaciones de las condiciones mínimas para una vida digna: salud, educación, habitación, seguridad. Yo creo que lograr esos estándares mínimos no es imposible, es simplemente capacidad de decisión, pero tenemos que hacerlo bajo una sombrilla de institucionalidad democrática, derechos humanos y libertad de prensa. Esos tres ingredientes, y disculpe que sea recalcitrante en la mención de estos elementos, pero esos tienen que ser sí o sí la hoja de ruta de nuestra región.
Precisamente Costa Rica se ha destacado por su política migratoria, pero persisten denuncias de actos de xenofobia contra nicaragüenses. ¿Qué se ha hecho durante esta administración para combatir estos actos? Un diálogo permanente con las organizaciones civiles, con las ONGs, con las comunidades. Yo he tenido la oportunidad de reunirme y conversar en varias oportunidades con líderes de grupos de nicaragüenses que viven en Costa Rica, que ya se han incorporado a la vida social y económica del país de una manera muy activa. Yo creo que estas situaciones hay que prevenirlas, pasan necesariamente por educación, y en la medida que nosotros como sociedad costarricense sigamos entendiendo y valorando la riqueza de las migraciones en nuestro proceso social de desarrollo, vamos a lograr pasar esa página. Y esa página se pasa entendiendo que Costa Rica, al final del día, es producto de una serie de migraciones que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Canciller, Costa Rica fue uno de los primeros países de América Latina en establecer sus relaciones con China. ¿Teme que la penetración de China en el continente sea una amenaza a la seguridad regional? Mire, nosotros tomamos la decisión como país hace 14 años de establecer relaciones diplomáticas con China en el marco no solamente de un momento de conveniencia y oportunidad, sino también atendiendo resoluciones y atendiendo disposiciones de derecho internacional. China es un socio comercial importante de Costa Rica, tenemos un tratado de libre comercio, pero con China, como con cualquier otro país, mantenemos una agenda bilateral que se tiene que basar siempre sobre el respeto y entendiendo claramente cuáles son esos principios y valores que caracterizan la identidad particular de cada país. En el caso de Costa Rica, nosotros desarrollamos una estrategia de política exterior de complementariedad, en donde en el caso particular chino, desarrollamos una agenda importante de cooperación, de comercio, de inversión, de diálogo político en aquellos temas que son fundamentales para nosotros. La geopolítica o tratar de establecer que América Latina puede ser una zona de conflicto entre potencias, no tiene que desgastarnos en eso, sino todo lo contrario. ¿Cómo logramos en una región de América Latina que requiere atender retos y desafíos, cómo los países fundamentalmente grandes actores geopolíticos pueden contribuir a que el desarrollo sea mucho más equitativo? Canciller, pero Estados Unidos ve como una amenaza la penetración de China en la región. Yo diría que al igual que con cualquier otro país, los balances son importantes y los balances en la geopolítica pasan primero por diálogo permanente, por transparencia en las relaciones y tener claro cuáles son esos límites que se tienen que observar. Y cuando me refiero a límites es que en el marco de las relaciones bilaterales de países tienen que garantizarse cuáles son esos estándares de relaciones. El diálogo político es fundamental, la cooperación es muy necesaria, el comercio y la inversión para la creación de empleos es fundamental. El articular esos tres universos es lo que nos permite a nosotros tener un diálogo, en el caso de Costa Rica, con China, como lo podemos tener con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con Canadá, que son socios importantes costarricenses. Cuando hablamos de diálogo político, también en esa esfera, nosotros somos sumamente claros y firmes cuál es nuestra visión de mundo, cuál es nuestra visión de valores y con cuáles compartimos esos valores y esa visión. Pero hay analistas, canciller, que critican la postura de Costa Rica porque mientras toma distancia de gobiernos como el de Ortega, Nicolás Maduro y Díaz-Canel, tiene una cercanía con el gobierno de Beijing. Mire, yo creo que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Nosotros hemos sido claros también en nuestra relación con China como un socio comercial importante. Tenemos nuestros puntos de vista en materia de diálogo político con ellos, en nuestros diálogos permanentes lo hemos señalado, pero también es importante entender el rol que China juega en la región como la segunda economía más importante del mundo. Es precisamente en la claridad conceptual y en los niveles de diálogo político que tengamos
sea con China, y vuelvo a repetir, con la Unión Europea, con Canadá, con Estados Unidos, con cualquier otro país, que entendamos que esa bilateralidad está fundada en principios que se respetan de un país a otro. Y en el caso de China, nosotros mantenemos un diálogo permanente señalando nuestras preocupaciones cuando tenemos que señalarlos, pero entendiendo que tenemos relaciones plenas con ellos y que tenemos una agenda de cooperación y de comercio importante por desarrollar, como lo tienen la mayoría de países de América Latina. Esta misma pregunta, perdone, podría aplicársela a cualquier otro país que tiene también relaciones diplomáticas con China. Lo mencionaba porque los analistas critican que China también es acusada de violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Pero para nosotros tenemos los espacios en la arena multilateral donde hemos fijado nuestra posición al respecto. ¿Y esta postura de Costa Rica no pone en riesgo su relación con Estados Unidos? En lo absoluto, nuestra relación con Estados Unidos es una relación sólida. Quiero recordarle que el presidente Alvarado fue uno de los primeros presidentes que conversó con el entonces presidente electo Biden. El secretario de Estado Blinken, su primera visita a la región de América Latina fue a Costa Rica. Yo creo que los analistas que manifiestan esas preocupaciones también pueden hacer las lecturas apropiadas y lógicas y ver cuáles son los signos que eso representa. Costa Rica ve en Estados Unidos un amigo y un socio estratégico preferencial. Tenemos una extraordinaria relación comercial, de atracción de inversiones, una agenda de cooperación sumamente dinámica, pero sobre todo un diálogo político en valores universales compartidos y sobre todo en nuestras preocupaciones por la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la libertad de prensa. Ya para finalizar, canciller, Costa Rica se ha destacado históricamente por liderar negociaciones de conflicto en la región. La administración del presidente Carlos Alvarado va concluyendo, pero usted considera, desde su experiencia, que un futuro gobierno de Costa Rica debería liderar una solución al conflicto de Nicaragua. Mire, nosotros hemos sido sumamente claros en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela. Hemos acompañado en el caso de Venezuela el proceso en México. Fuimos muy activos en ese proceso, en el marco del Grupo Internacional de Contacto, la participación de la Unión Europea y el diálogo con los noruegos. Y en el caso de Nicaragua también hemos sido claros en la necesidad de entender que tiene que haber una demostración clara, seria, respetuosa y responsable de las autoridades nicaragüenses, del régimen nicaragüense, si quieren realmente ingresar a un proceso de diálogo estructurado. Y para eso se tienen que dar dos condiciones desde nuestro punto de vista. Número uno, que se permita el ingreso de los representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y segundo, que los presos políticos sean puestos en libertad y que se dé una atención también desde el punto de vista de derecho humano y humanitario a aquellos presos políticos que por su edad o por su situación de salud requieren una atención. Pero que tengamos claridad que cuando hablamos de diálogo estructurado, estamos hablando de un acuerdo que sea con cronograma, que sea verificable y que tenga participación de absolutamente todos los actores. Y cuando digo todos los actores me refiero a los domésticos en Nicaragua, sector privado o los sectores privados, la academia, la sociedad civil como un todo y los representantes de los partidos políticos, pero por eso también necesitamos que los presos políticos salgan. Pero también extrarregionalmente estamos hablando de convocar a socios tan importantes como los Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, la Unión Europea e inclusive el Vaticano. Hacer del diálogo estructurado, serio y responsable es hoy por hoy una urgencia si queremos como comunidad internacional trabajar juntos para que la democracia vuelva al pueblo nicaragüense. Gracias, señor canciller, por su tiempo a La Voz de América. Con todo gusto, estamos para servirles.